Hola, mi nombre es Alan Gael Ramírez Francia del tercero D. Del turno matutino. Hoy les presento mi proyecto transversal. Contexto social frente a la pandemia. En México hubo profundos y fuertes repercusiones tanto en la materia económica y social. Un ejemplo son los 12 millones de empleos que se perdieron durante el primer cierre de actividades para evitar la propagación de contagios del COVID-19 y se incrementó la mortalidad infantil. Los bebés y los niños, estos fueron los primeros que sufrieron la pobreza, ya que ellos no contaban con los recursos necesarios. Datos estadísticos de la pandemia. En México, el número de casos de COVID-19 desde principios de la pandemia asciende a 2.352.964 hasta el día 4 de mayo del 2021. Los fallecidos por COVID-19 hasta el 3 de mayo del 2021 se reportó a 261.000 decesos relacionados con la pandemia. Las víctimas fatales subió a 217.168, informaron las autoridades de salud, debido a que estas personas no cumplen con las medidas de prevención sanitarias o son creencias. El 14 de diciembre del 2020, más de 1,2 millones de casos acumulados de COVID-19 fueron registrados. Esta causa del virus SARS-CoV-2 fue registrada por primera vez en nuestro territorio mexicano el 14 de enero del 2020, mientras que las primeras muertes fueron relacionadas el 21 de marzo del 2020. Tras 8 meses después, personas fallecidas Tras 8 meses después, el número de personas fallecidas por esta enfermedad aumentó al 113.900. Vacunas versus el COVID-19. Las vacunas Las vacunas generan inmunidad. Esta enfermedad produce anticuerpos. Estas son eficaces para protegernos contra enfermedades dañinas antes de que tengamos contacto con ellas. En México se aplican 4 tipos de vacunas contra el COVID. El de Pfizer y BioNTech son 2 dosis. No existe una vacuna aprobada por la FDA para prevenir el COVID-19, tanto que la Oxford AstraZeneca 2 dosis fue actualizado el 17 de marzo del 2021 para reflejar que la OMS ha aprobado a 2 versiones de la vacuna, la AstraZeneca y la Oxford contra el COVID-19. El 19 de abril de 2021 se realizó la nueva actualización para declarar más reciente el Comité Consultivo Mundial de la OMS sobre la seguridad de las vacunas. El Sputnik V, 2 dosis, son 2 dosis. Es la primera vacuna rusa contra el COVID-19. En agosto del 2020, los estudios de la fase 1 y fase 2 fueron aplicados el 4 de septiembre. Esta aprobación fue rápida y crítica por medios de comunicación y miembros de la comunidad científica. La fase 3 fue publicada en febrero de 2021. Esta indicaba que era eficaz del 91,6%, sin efectos adversos inusuales. Rusia ha recibido ofertas preliminares para su compra, más de 1.000 millones de dosis. La vacuna se empezó a distribuir en diciembre del 2020 en varios países, incluidos Rusia, Argentina, Bielorrusia, Hungría, Serbia y Emiratos Árabes Unidos.
En febrero de 2021, 20 países han pedido millones de dosis para la distribución inmediata de la vacuna. La vacuna de México, a esta le llamaron la patria. Esta fue contra el COVID-19 usando tecnologías preexistentes de la Escuela de Medicina ICANN en Monte Sinai. Esta a través de lograr la expresión de la proteína S del SARS-CoV-2 para que se logre la inmunidad contra el COVID-19. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Científicos, la planta de producción, los primeros lotes de vacunas, el diseño de pruebas para el primer ensayo clínico en seres humanos. Pandemia más importantes del mundo. La peste de Justiniano. En el año 1541, el Imperio Bizantino fue golpeado por una terrible epidemia. La cuarta parte de la capital perdió sus habitantes, que estuvo a punto de morir el emperador. Al final de la pandemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población. Hubo momentos en donde los números de muertos superaban el de vivos. La peste negra, a mediados del siglo XIV, entre 1946 y 1353, esta dio por un origen animal, en este caso las ratas. Durante la Edad Media convivían las grandes ciudades de diferentes países. Uno de sus ejemplos de transporte fueron los barcos. Así, el virus consiguió propagarse. Los historiadores de la península ibérica, los datos de los historiadores dicen que la península ibérica habría perdido el 60 y el 65% de su población, y en la región Italia de la Toscana entre el 50 y el 60% de su población. Y en la población europea pasó de 80 millones a 30 millones de personas. La viruela. La viruela, su nombre se hace referencia como a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. En Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Esta se expandió masivamente en el mundo por el mundo, cuando los conquistadores empezaron a cruzar los mares y océanos. La terrible población tuvo muchas bajas, ya que estas eran nuevas enfermedades y sus defensas estaban muy bajas. La gripe española fue en marzo del 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1919. El primer registro de la gripe española fue en el Hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque en España mantuvo neutral en la Gran Guerra. Se extendió con gran velocidad por todo el mundo y en 18 meses infectó un tercio de la población mundial. Las normas sociales durante y ante la pandemia. Debido a la crisis, requiere un cambio de comportamiento a gran escala y supone una carga fisiológica importante de las personas. Se puede utilizar los conocimientos de las ciencias sociales del comportamiento para ayudar a alinear el comportamiento humano con las relaciones de epidemiólogos y expertos en salud pública. Lo socialmente aceptado varía, sin embargo, entre la cultura y otra. Está asociado a los usos y costumbres, y socialmente rechazado se considera una desviación. También las normas sociales varían al interior de la misma sociedad en función de diferentes sectores de la población. Ejercicios realizados durante la pandemia. Es importante estar en movimiento y hacer una actividad física para romper la rutina durante la cuarentena. Uno de los ejercicios son el ejercicio de tríceps con una silla. Esta se basa en que con las manos
toca el borde de la silla y apoyarse con las manos el borde de la silla y los pies enfrente a 90 grados, así bajando y subiendo lentamente sin mover los pies y doblando los codos. La otra es la sentadilla con la pared. Esta es apoyando la espalda con la pared, así, hacer y aguantar una postura, aguantar una postura hasta que las piernas sientan el trabajo. Emociones antes y después de la pandemia. Las emociones antes de la pandemia eran diferentes a las de ahora mismo, porque antes las personas socializaban más y se distraían más, entonces sus emociones eran felices, bueno, tenían diferentes emociones. Cuando comenzamos la pandemia, las personas dejaron de socializar tanto como antes y empezaron a volverse antisociales, y a esto sus emociones empezaron a cambiar, ya que a estas se estresaban a estar en un solo espacio y no convivir con nadie. Estas presentaban emociones como tristeza, enojo, estrés, etc. Access Protocol to Teach School Beautiful de COVID-19. Classroom routines. To help limit student interaction outside the classroom, schools should consider having teacher movie beats classroom if possible, rather than having students feel behave during passing periods. Block stools can help limit curves of student and teacher. Leaving classroom doors open to help reduce high touch surface at door knobs. Student and hater risk. Some students with risk medical condition may need extra accommodation to stay safe, that with your prediction and should stay, including school nurse, to explore option for return to school, maintaining person, blended of remote. Innovaciones tecnológicas aplicadas en la pandemia. La impresión 3D fue demandada por insumos médicos como mascarillas, ventiladores y filtros respiratorios que excedían la oferta. Estas desempeñando un papel importante como la tecnología disruptiva de fabricación digital. Su principal ventaja en las piezas que se necesitaban en pequeñas cantidades para producirse en bajo costo, como los cubrebocas. La impresión en 3D para respiradores. La empresa italiana Isnova presentó un proyecto en la que utilizaron impresiones en 3D para fabricar válvulas y respiradores en hospitales en Brescia. Las ciudades del norte con más COVID en el norte de Italia. Lavamanos inteligente. Este lavamanos inteligente es más eficiente, ya que a esta no tocas ningún objeto. Este aparato es una unidad autónoma que tiene programas diferentes secuencias de higiene, en las que varía el tipo de jabón, la cantidad y la temperatura de agua dispensados. Sus funcionamientos ofrecen en utilizarse en restaurantes, hospitales, comercios, guarderías y casas privadas. Los robots. El COVID-19 ha transformado compras por internet y han hecho que los robots sean eficientes en esto, ya que estos hacen pedidos por internet y los robots se entregan.
Entretenimiento en línea. Aunque las medidas de cuarentena han reducido significativamente las interacciones personales, la creatividad humana ha llegado a fiestas, a internet y la civilización y la convivencia por vías, por líneas. Gracias.